integran banda de guerra, rescate juvenil deportivo, así es que estamos atentos a las indicaciones de la banda de guerra. Saludar. Ya. ¿Firmes? Ya. Despidamos con un caluroso aplauso a la escolta y banda de guerra Rescate Juvenil Deportivo. Pueden agrupar sus asientos. A continuación me permitiré presentar a las personalidades que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos la presencia del alcalde del municipio de Hidalgo del Cabral, licenciado César Pérez. Y con él nuevamente saludamos a todos los alcaldes, síndicos, regidores del Movimiento Ciudadano que hoy nos acompañan. Nos acompaña también la coordinadora municipal de la zona sur del Movimiento Ciudadano, señora Sol Sánchez de los Ríos. El auditor superior del Estado de Chihuahua, licenciado Héctor Alberto Acosta. Agradecemos la fina presencia de la presidenta del Instituto Estatal Electoral, con la representación del Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, senador Dante Delgado. Hoy nos acompaña el coordinador de la primera circunscripción de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya Santillán. Nos acompaña también el secretario general de Gobierno, quien hoy representa al Poder Ejecutivo, licenciado César Gustavo Jáuregui Moreno.
hoy también saludamos a nuestro anfitrión, el diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas. Bienvenidas, bienvenidos todos. Para continuar con el orden del día, me permito anunciar que estamos a punto de presenciar un importante video. Disfrutemos. Con estas imágenes vamos a poder presentar a continuación el mensaje que nos brindará el diputado Francisco Adrián Sánchez. Y mientras él está listo, quiero agradecer este importante ejercicio democrático que es la rendición de cuentas. En una comunidad como la chihuahuense es algo común, es algo frecuente. Sin embargo, esto también habla de que la democracia no termina con el sufragio, sino también con la participación. Dicho esto, escuchemos al diputado Francisco Sánchez. Un aplauso, por favor. Una nueva política nace cuando se defiende lo que a los chihuahuenses les importa. Una nueva política surge cuando luchamos por menos impuestos, para que tengas más dinero para llevar los alimentos a tu casa. Una nueva política emerge cuando peleamos por la libertad de las personas y por recuperar la grandeza de Chihuahua. Lo que los chihuahuenses aman, Movimiento Ciudadano lo protege. Y en esta lucha, indudablemente que no hemos estado solos. Hemos estado acompañados de patriotas y mujeres soberanas que conforman un verdadero ejército de soñadores. Son del norte, están determinados a lograr un mejor país y un mejor estado. Se han formado en la cultura del esfuerzo. Los chihuahuenses no conocemos ataque. Los chihuahuenses estamos forjados en la adversidad y somos herederos de un legado determinado en el trabajo, en la constancia, gran amor por nuestra tierra. Esto se da en prácticamente todos los rincones de Chihuahua, desde Camargo hasta Cercado, desde Parral hasta Ciudad Juárez, desde Nuevo Casagrandes hasta Lázaro Cárdenas en Mioque. No hay rincón de esta entidad en donde este ejército de soñadores no tenga patriotas y mujeres soberanas decididos, determinados a jugarse la piel por esta tierra. Y yo quiero agradecerles porque enfrentamos a un enemigo, enfrentamos un adversario muy poderoso. Ese adversario es el populismo empobrecedor, el populismo que ha traído miseria y pobreza a nuestro pueblo, el populismo que ha ensangrentado prácticamente todos los rincones de nuestro país. Los populistas en este momento se encuentran en un nuevo auge, una nueva ola que está acechando prácticamente todos los rincones de Latinoamérica. El populismo se hace presente de la forma más ruin, porque lucran con la necesidad de las personas. El populismo busca en la pobreza
su gran capital político, capital electoral. Lo hacen a través de tres herramientas, las 3P: populismo, polarización y posverdad. El populismo busca polarizar a nuestra sociedad, dividirla, insertar el odio en nuestra sociedad y además generando una división entre las familias. El populismo nos dice que hay buenos y malos, que hay patriotas y traidores a la patria, que hay chairos y fifís. Sin embargo, esta división lo que hace es alimentar a una base electoral decidida a jugarse el todo por el todo. Polarizan y lo hacen a través del odio y generan, además de esta división interna, un enemigo exterior. Nos dicen que todo es culpa de ese gran enemigo que está afuera. Incluso llegan a extremos, como lo hace el gobierno federal en este momento, de poner en riesgo la relación comercial con nuestro principal socio en el mundo. Por un capricho, por un arrebato, el presidente ha puesto en peligro la relación comercial con los Estados Unidos, en donde tenemos cerca del 78% de nuestras exportaciones. Y por otro lado, ha preferido abrazar a dictaduras. El populismo nos dice que tiene otros datos. A pesar de la evidencia empírica y científica, el populismo utiliza la posverdad. Es enemigo de la libertad de expresión, es enemigo de la oposición. Y por eso el populismo ha ido ganando batalla. Estamos en una nueva ola que prácticamente recorre todos los rincones de nuestro continente, desde Argentina hasta Venezuela, desde Brasil, que está en una última batalla, hasta Perú, desde La Habana hasta México. Este fantasma populista está generando una regresión autoritaria. Y lo que está en riesgo es mucho, es nuestra democracia. Y por eso en este primer año legislativo hemos dado la batalla en contra del populismo empobrecedor. Nos dijeron que no mentían, que no robaban y que no traicionaban. Sin embargo, el populismo roba, miente y traiciona. Y lo hace a través de muchas acciones y muchas estrategias. Y esta es precisamente la batalla que tenemos que dar por nuestras hijas y por nuestros hijos. Debemos estar determinados a jugarnos la piel. Y en este primer año de la legislatura, desde la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, hemos buscado hacerle frente a esta regresión autoritaria. Lo que está en juego es mucho. Le hemos declarado abiertamente la guerra. Hemos declarado la guerra en contra del populismo que empobrece, del populismo que sacrifica el futuro de tus hijos, del populismo que pone en riesgo nuestra democracia. Y necesitamos declararle la guerra porque no hay ambigüedades, porque las señales son peligrosas, porque el populismo está avanzando. Y si los mexicanos, los chihuahuenses, los norteños no damos la batalla, el populismo avanzará. Y en mí, quien quiera sumarse, tendrá un aliado para darle la batalla frontal a los populistas. El populismo ha traído lo que hemos denominado los 4 jinetes del apocalipsis. México y Chihuahua en este momento enfrentan a estos 4 jinetes. Estos 4 jinetes
que si no los combatimos de manera frontal, avanzarán de manera gradual y se están preparando para dar una batalla importante. Estos 4 jinetes del apocalipsis es lo que nosotros desde la bancada naranja de Movimiento Ciudadano hemos enfrentado de forma clara y determinada. En este primer año, los 4 jinetes del apocalipsis han estado presentes y los voy a enumerar y en un momento voy a compartirles cuáles han sido los frentes de batalla que hemos dado en contra del populismo. El primer jinete es la vieja política insana que ha sacrificado y lapidado el sistema de salud. El segundo gran jinete del apocalipsis es una vieja política empobrecedora. Estamos en una circunstancia particularmente dañina en términos económicos. El tercer jinete del apocalipsis es la vieja política que abraza a los criminales y le da la espalda a las familias chihuahuenses. Y el cuarto jinete del apocalipsis, el que se resiente más en esta tierra, es el desprecio y el abandono por el norte, por Chihuahua, por las familias que luchan y se esfuerzan, por los chihuahuenses que madrugan y trabajan desde las 6 de la mañana. Esos son los 4 jinetes del apocalipsis que diariamente hemos enfrentado y que México, como lo he dicho, no se ha escapado de esta ola populista que ha recorrido prácticamente todos los países de Latinoamérica. En el 2018, el presidente de la República llegó al poder con una legitimidad extraordinaria. 30 millones de mexicanos, cansados de la vieja política, depositaron ahí sus esperanzas, sus expectativas, un cambio de régimen. Sin embargo, lo que hoy tenemos a 4 años de distancia es un país más violento, con más pobres, igual de corrupto, menos competitivo y que se aísla del mundo. Esos son los resultados del populismo empobrecedor y particularmente lo resentimos cuando enfrentamos al primer jinete, el primer jinete del apocalipsis, que es precisamente la vieja política insana. La vieja política que en el contexto de la pandemia, cuando la humanidad en su conjunto enfrentó a un enemigo desconocido, en México estuvimos en el peor momento, en las peores manos. México fue de los países que peor gestionó la pandemia. En México se olvidó a nuestras niñas y nuestros niños del Sistema Nacional de Vacunación, cuando prácticamente en todo el mundo se había comenzado con la vacunación de niñas y niños. En México se les excluía y la razón es solamente una: porque no votan. Todo lo que hacen los populistas está pensado en una lógica electoral. Por eso los excluyeron. Y no solamente eso, por eso querían experimentar con ellos aplicándoles la vacuna de la dictadura, la vacuna cubana, una vacuna que no cumple ningún estándar avalado por la Organización Mundial de la Salud. Y a través de una lucha ciudadana, acompañado de las familias chihuahuenses, logramos promover más de 5,400 amparos en prácticamente todos los rincones del Estado, en donde doblegamos al poder y los jueces defendieron los derechos de la infancia y ordenaron al gobierno federal, aunque no quisiera, a incorporar a las niñas y niños dentro del Plan Nacional de Vacunación. No conformes con ello, decidieron monopolizar la información y las vacunas. A pesar de que había
gobiernos como el caso del gobierno de Parral, y aprovecho para saludar al presidente municipal César Peña y en su persona a los presidentes municipales que nos acompañan, que pusieron a disposición recursos y dijeron: si tú no tienes o no quieres comprar vacunas para las niñas y los niños, nosotros queremos comprar. O particulares, farmacias, empresas, que podían distribuir la vacuna sin ningún problema, como sucede en muchas partes del mundo. Sin embargo, privilegiaron el monopolio. Por eso presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, combatiendo el monopolio del gobierno federal en las vacunas. Actualmente está en curso esta controversia que generará un precedente importante en materia de gestión de pandemia. Y además presentamos una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, estableciendo expresamente que en contextos de pandemia decretados así por la Organización Mundial de la Salud, tanto el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y los particulares que así lo decidan podrán participar en la logística de la distribución, compra, aplicación y registro de vacunas. En México la pandemia enlutó a 900,000 familias. En México, además, se gestionó de forma indolente y por eso lo hemos dicho con toda claridad: necesitamos prepararnos para generar una nueva política por tu salud. Una política que, como lo hemos hecho ya, busque que todas las niñas y los niños con cáncer reciban su tratamiento. Hemos presentado una iniciativa para que ningún niño y ninguna niña con cáncer en nuestro estado se quede sin un tratamiento. Y sí se puede, ya lo demostraron en Jalisco, ya lo demostraron en Nuevo León. Con voluntad podremos lograr que a quienes los populistas llamaron niños golpistas, con esa indolencia, con esa insensibilidad, tengan una respuesta en Chihuahua y que podamos garantizar para nuestras niñas y nuestros niños con cáncer su medicamento sin costo y absolutamente garantizado. El segundo jinete del apocalipsis es justamente la vieja política empobrecedora. No hay país del mundo en donde el populismo haya gobernado, donde se haya generado riqueza. Si ustedes escuchan los discursos de los populistas, nunca hablan de generación de riqueza. Por el contrario, dicen que la van a redistribuir. La riqueza no se redistribuye, la riqueza se genera. Y precisamente por eso, este gobierno nos ha dicho que el Estado, que el gobierno es superior al individuo y que los individuos no pueden valerse por sí solos y necesitan del ogro filantrópico. Pero lo más preocupante es que han dilapidado el principal recurso con el que cuenta un país y una nación. El principal recurso no es el petróleo, no es el gas, no es el litio. El principal recurso con el que cuenta una sociedad es la seguridad jurídica, el respeto al Estado de Derecho. Cuando tenemos seguridad jurídica en una sociedad, podemos atraer inversiones. Cuando tenemos seguridad jurídica, podemos dar certeza al patrimonio. Cuando tenemos seguridad jurídica, hay la completa convicción que la propiedad privada se respeta. Cuando tenemos seguridad jurídica, tenemos una gran capacidad para poder generar riqueza. Sin embargo, este gobierno ha vulnerado el principio de seguridad jurídica y de respeto al Estado de Derecho. Y ha cancelado proyectos millonarios, tanto públicos como privados, en consultas a mano alzada, en consultas no validadas por la autoridad electoral. Cuando se dilapida la seguridad jurídica, se está generando un escenario muy nocivo para la prosperidad y el desarrollo. Por eso,
Cuando nos dicen que la inflación no es responsabilidad de este gobierno, están mintiendo. La responsabilidad, por supuesto que es consecuencia de la política económica y la política monetaria generada por este gobierno, que hace cada vez más complejo, más inaccesible para nuestros héroes de la clase trabajadora comprar la leche, comprar frijol, 1 kilo de tortillas, una cartera de huevos, se vuelven prácticamente inaccesibles. Y nos dicen que esto es consecuencia del COVID o que es consecuencia de la guerra de Putin. Mienten. La posverdad, otra vez, es consecuencia de sus decisiones erráticas en materia económica. Además, la inflación es el impuesto más agresivo y que más lastima a quienes menos tienen, y hasta eso se les quiere quitar. El impuesto inflacionario es un impuesto que va dirigido particularmente a los héroes de la clase trabajadora, porque si anteriormente comprabas 1 kilo de tortillas en 20 pesos y ahora lo compras en 30, consecuentemente el impuesto que pagas es más alto. A pesar de que el gobierno tiene más recursos, porque así es, y muchos países del mundo ese excedente lo están regresando a los ciudadanos, en México se está dilapidando en caprichos, en obras faraónicas e inservibles, en aeropuertos que no tienen conectividad y no tienen rutas, en refinerías inundadas, en trenes que están devastando nuestra naturaleza. Y esa política ha generado 4 millones de personas más en pobreza. Nos dijeron que por el bien de todos, primero los pobres. Sin embargo, mintieron. Hoy tenemos 4 millones de personas más en situación de pobreza. Esto es muy claro, porque ahí está su caldo de cultivo electoral. El populismo quiere tanto a los pobres que los multiplica. Por eso es absolutamente necesario, indispensable, una nueva política generadora de riqueza, en donde se privilegie la libertad de las personas, la libertad para crear, para emprender, para innovar, para desarrollar proyectos. Ahí está la gran capacidad para salir adelante. Una sociedad en donde se respete la propiedad privada, el libre comercio, la libertad de empresa. Esos son los principios por los que nosotros luchamos y los que defendemos incansablemente, porque estamos convencidos que solamente respetando el libre comercio, la libertad de empresa y la seguridad jurídica es como podemos prosperar. Los países más libres, en donde menos interfiere el gobierno, es donde hay una mayor calidad de vida. Por eso luchamos de forma incansable por menos impuestos, porque no se sale de una crisis aumentando impuestos y porque los ciudadanos no tienen por qué pagar por los errores de los políticos. El ejemplo más claro de nuestra lucha por menos impuestos es nuestra lucha por no más caseta Camargo. La perla de Conchos está enclavada entre 3 casetas que le restan competitividad. Una de ellas, un cobro de esta caseta, es absolutamente injusto, porque entre Camargo y Delicias se colocan 2 casetas. Y por muchos años los camarguenses han soportado este cobro. Por eso hemos presentado ya un punto de acuerdo que ha sido aprobado por todas las fuerzas políticas para lograr que de una vez por todas tengamos tasa cero en la caseta Camargo Conchos. Y les digo algo aquí de frente a los camarguenses: no voy a cesar hasta lograr cumplir con tasa cero para Camargo. El cuarto jinete del apocalipsis es una política criminal de abrazos no balazos. El gobierno
ha decidido abrazar a criminales y darle la espalda a las familias chihuahuenses y a las familias mexicanas. Esto se detonó, seguramente todos lo recuerdan, en el Culiacanazo, donde los grupos criminales, haciendo uso de la fuerza, doblegaron al Estado, doblegaron al gobierno, doblegaron a quien tiene el monopolio de la fuerza, doblegaron al Leviatán. Y ahí se mandó un mensaje muy nocivo: si utilizas el grado de violencia necesario, podremos doblegarnos. Y eso tuvo repercusiones en esta tierra, en Ciudad Juárez, en el Jueves Negro, donde narcoterroristas atentaron en contra de la población civil desarmada. Niñas, mujeres embarazadas, padres de familia, que su único error fue estar en el lugar y en el momento equivocado, resintieron estas agresiones que directamente buscaban generar una afectación. Y ahí, a pesar de que el caso lo ameritaba, el gobierno federal brilló por su ausencia. Nosotros lo dijimos con toda claridad. Hacía apenas unos días, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, había estado en Ciudad Juárez, pero estuvo en campaña política. Y cuando los juarenses lo necesitaban, cuando debía tomar un vuelo directo y llegar en 2 horas a Ciudad Juárez y desde el frente de batalla dar instrucciones y resolver la problemática, ahí no estuvo. Ante eso, nosotros presentamos un plan de acción, Juárez Contraataca, 10 frentes de batalla para combatir al narcoterrorismo, que va desde la regulación legal de esta figura, desde el establecimiento de un centro de reinserción social de máxima seguridad, para que los delincuentes que atenten en contra de la población civil y lleguen a un cerezo de máxima seguridad, no solamente no señoren, sino que no les queden ganas de volver a delinquir. Y por eso elevamos, además, este problema a instancias internacionales. Estuvimos en la Organización de las Naciones Unidas solicitando la declaración de conflicto armado interno y además exponiendo la problemática de la militarización que vive nuestro país, la hipermilitarización que vive nuestro país. Porque la respuesta ante esto son militares. Ante la falta de medicinas son militares. Ante la falta de libros de texto son militares. Ante el resentimiento que tienen con el Instituto Nacional Electoral, posiblemente sean militares. Y ya lo anticipó el secretario de Gobernación Federal. Los militares pueden participar en política, pueden tener un candidato a la presidencia, podríamos, ¿por qué no?, tener un presidente de origen militar. Lo dice tan quitado de la pena el señor secretario. Ante estas palabras, en lo que debemos reflexionar es en las señales de un golpe de Estado blando, en donde las fuerzas castrenses están cooptando cada vez más ámbitos en los que no deberían de estar. Nosotros quisiéramos ver efectivamente combatiendo a los narcoterroristas. Sin embargo, están repartiendo medicinas, entregando libros de texto, generando líneas aéreas. Y por esa razón necesitamos una nueva política de ley y orden. Una nueva política en donde se respete la ley, se combata la impunidad. Quien cometa un delito sea castigado y una vez castigado no le queden ganas de volver a delinquir. Esta es la nueva política de ley y orden. El cuarto jinete del apocalipsis que enfrentamos es uno que se resiente particularmente en Chihuahua. El populismo desprecia al norte,
y desprecia a los chihuahuenses. Y lo desprecia porque en esta tierra forjada en la cultura del esfuerzo, en esta tierra heredera del trabajo incansable, no estamos esperando la dádiva del logro filantrópico. Los chihuahuenses queremos que nos dejen trabajar, que nos permitan crear, que nos den certeza para invertir. No buscamos estar a la expensa y ya no resistimos a las garras del populismo. Por eso ese desprecio y por eso las declaraciones del secretario de Gobernación en su faceta de corcholata, en donde dice que los tabasqueños gozan de una mayor inteligencia que los norteños. Por eso estaremos planteando declarar persona non grata a esta persona. Mientras no se retracte, mientras no pida disculpas, los chihuahuenses estaremos agraviados por sus declaraciones. Pero su principal agravio no está en las palabras, está en los presupuestos que destinan a Chihuahua. Por cada peso que generan los chihuahuenses, la Federación nos regresa 38 centavos. Por cada peso que genera el juarense que se levanta a las 6 de la mañana para trabajar, el camarguense que va al campo por la cosecha, el obrero parralense que está día a día esforzándose por sacar adelante a su familia, el gobierno federal nos regresa 38 centavos. 38 centavos. Es un federalismo fiscal absolutamente inequitativo, porque además no premia a quien trabaja, a quien genera, a quien produce. Y la muestra más clara está en el proyecto de presupuesto para el siguiente año, donde destinarán 0 pesos con 0 centavos para el mantenimiento y reparación de la red federal de carreteras en Chihuahua. Quienes vienen de fuera seguramente han podido constatar la situación en la que se encuentran los tramos federales, verdaderamente alarmantes. Nosotros alertamos que un accidente estaría próximo a ocurrir, lamentablemente ha ocurrido. Y por esa razón necesitamos dar la lucha y hemos planteado una iniciativa, que esta iniciativa llegará hasta el Congreso Federal para que el presupuesto de egresos de la Federación deje de ser la visión de un solo hombre, la visión de una sola persona, para pasar a ser presupuesto de egresos de la nación. ¿Cuál es la diferencia? Que en la aprobación de este instrumento participarán los congresos locales, porque actualmente se requiere solamente una mayoría simple de la Cámara de los Diputados, ni siquiera el Senado, de Cámara de Diputados. Un presupuesto de egresos de la nación requerirá la participación de los congresos locales, y ahí sí, que los estados que produzcan, los estados que trabajan, los estados que se esfuercen, tengan su retribución. Y aquí quiero compartirles algo muy importante que vamos a realizar justamente ante el abandono del gobierno federal a los tramos y las carreteras federales, particularmente en la carretera Parral-Chihuahua. Tenemos muchos años luchando por el proyecto, ni siquiera un proyecto solamente carretero, sino un proyecto económico que Alfredo, en su función de alcalde, lo impulsó, y agradezco mucho la presencia de Alfredo Lozoya, el proyecto de la Ruta 45 para conectar al puerto de Mazatlán con la frontera en Ciudad Juárez, teniendo como punto neurálgico a Parral. Generamos exhortos, generamos solicitudes, hicimos planteamientos, generamos foros. Hoy el presidente municipal, César Peña, continúa con ese esfuerzo. Y pareciera que los parralenses estamos pidiendo un favor. Yo cada que transito esa carretera, que es muy seguido, me molesto. Y viene una idea a mi mente. Los parralenses no merecemos esto. Parral merece progreso y desarrollo. Y por eso estaremos en próximos días realizando una mega caravana con destino a la Ciudad de México, ya no para pedir, sino para exigir
que el gobierno federal repare de una vez por todas esta carretera. Esta política de desprecio por el norte se combate precisamente con gestiones, con infraestructura. Y la verdad es que una parte importante en el quehacer legislativo, además de defender a Chihuahua en contra del populismo, de impulsar iniciativas, es lograr llevar desarrollo y progreso a los municipios naranja. Y afortunadamente, en una gestión ante el gobierno del Estado, y agradezco mucho la presencia del secretario general en representación de la gobernadora María Eugenia Campos, la posibilidad de haber gestionado para todos los municipios naranja obras importantes de infraestructura, obras que se necesitan en esos rincones, y desde Parral hasta López, desde La Cruz hasta Belisario Domínguez, desde Ignacio Zaragoza hasta Urique, estaremos llevando estas obras que afortunadamente hemos encontrado en el gobierno del Estado la posibilidad de gestionarlas. Estas obras se estarán desarrollando, algunas ya están en curso. Y debemos decir que esta es parte también de la labor legislativa, llevar progreso y desarrollo a nuestros municipios. Ya para terminar, quiero decirles que esta lucha no ha sido una batalla que hemos emprendido solos. Nos ha acompañado la dignidad, la integridad, la honradez y la gran determinación de muchas mujeres y muchos hombres a lo largo de Chihuahua para dar esta batalla. Por eso mi lucha es la lucha del mecánico, del carpintero, de la doctora, de la enfermera, de la madre de familia, del joven que trabaja, de las niñas y niños. Mi lucha es por menos impuestos, porque este es el camino para una nueva política generadora de riqueza. Mi lucha es por una nueva política para tu salud. Mi lucha es por una nueva política de ley y orden. Mi lucha es para recuperar la grandeza de Chihuahua. Y esta lucha la damos de la mano de patriotas y de mujeres soberanas que van a continuar luchando por las causas en las que creemos. Lucharemos incansables para que haya verdad, justicia y reparación para Jessica Silva y la Chatita Samarripa, y agradezco mucho su presencia. Seguiremos luchando para que haya justicia presupuestal para Ciudad Juárez. Seguiremos luchando por no más Caseta Camargo. Seguiremos luchando para que los parralenses por fin tengan una carretera digna. Seguiremos luchando para que las niñas y niños con cáncer tengan su medicamento y tratamiento adecuado. Y seguiremos luchando y seguiremos dando la batalla en contra de este populismo empobrecedor. Quiero decirles para terminar que me da muchísimo gusto el poder compartir estas causas con mujeres y hombres valientes, y que este esfuerzo indudablemente no ha podido realizarse solo. Yo soy Francisco Sánchez, soy hijo de la señora Sol Villegas, madre parralense, que me enseñó a ser antifrágil. Soy esposo de Nancy Escárcega, una mujer talentosa, brillante, a la que quiero, amo, admiro, y además me ha dado la principal dicha que puede tener un hombre, que es ser padre. Además, soy derechohumanista, soy abogado, aunque algunos a veces me la riegan por esto, soy geoestratega, y además soy legislador. Y siempre podrán contar conmigo. Con el corazón en la mano se los digo, siempre podrán contar conmigo. Y estas son las vísperas de lo que viene para Chihuahua. Viene más trabajo, vienen más resultados,
vienen más batallas y estoy seguro que acompañado de mujeres y hombres, de patriotas y mujeres soberanas, podremos hacerle frente a este populismo empobrecedor. Del lado de ustedes podremos construir un futuro brillante para nuestras hijas y nuestros hijos. De la mano de ustedes podremos defender la libertad de las personas ante la tiranía. De la mano de ustedes podremos hacerle frente a este gobierno con aspiraciones de tirano para defender nuestra democracia. De la mano de ustedes podremos seguir haciendo nueva política. Soy Francisco Sánchez y esto es Nueva Política. Y estos fueron los puntos principales del informe del diputado Francisco Sánchez. Nueva política que recupere la grandeza de nuestro Estado. Gracias, diputado, por estas ideas, por convocarnos esta noche. Y siguiendo con el orden del día, a continuación me permito llamar al podio para el uso de la palabra a quien hoy representa al gobierno del Estado de Chihuahua. El secretario general de Gobierno. Recibamos con un fuerte aplauso al licenciado César Jáuregui Moreno. Antes que nada, como siempre, que vengo con la honrosa representación de la gobernadora constitucional de nuestro estado, la maestra María Eugenia Campos Galván, reciban ustedes su saludo, su afecto y su abrazo como chihuahuenses, de parte de su gobernadora. Y a quien hoy presenta su informe, recibe de la gobernadora, en primer lugar, su felicitación porque vienes hoy a rendirle cuentas al pueblo de Chihuahua que te eligió. Su reconocimiento porque has hecho un extraordinario trabajo como legislador y ahorita voy a abundar en ese aspecto. Y su agradecimiento porque en momentos complicados en la legislatura, cuando se tienen pareceres distintos u opiniones diversas, siempre, Francisco, has puesto por encima de cualquier otro interés el interés superior de Chihuahua. Y eso merece siempre un agradecimiento puntual de la gobernadora. Muchos van a decir que nos pusimos de acuerdo, pero yo les juro que no me pongo de acuerdo cuando voy a hablar y menos con un diputado como Francisco. Pero para poder hablar de Francisco, yo necesitaba y creía que era muy necesario hacer un preámbulo sobre la situación política que vive el país y en consecuencia Chihuahua. Porque Chihuahua está dentro de México y sufre directamente las consecuencias de cualquier política. Y ayer tuve la oportunidad de ver una importantísima reflexión de un expresidente de México que me hizo caer a cuentas
del enorme riesgo en el que México se encuentra, y además un riesgo que puede no pasar más allá de un mes si algunas de las conjeturas políticas que algunos analistas predicen se hacen realidad. Y para compartir esa reflexión, que lo haré en forma apresurada para no atribularlos con un discurso muy largo, ese expresidente recomendaba la lectura de un libro esencial para entender lo que son las democracias hoy. Ese libro se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y lo escriben, entre otros, Step Lavinsky. Y en ese libro, como en muchos otros, si quieren ustedes de manera reduccionista, se hace un test que se puede aplicar a cualquier país, a cualquier nación, para determinar si ese país está en riesgo de perder su democracia. Y son 4 pruebas muy sencillas, dice el test. La primera de ellas es hacernos la pregunta: ¿el poder o quien detenta el poder rechaza con acciones u omisiones el juego democrático? Estamos en México frente o en la presencia de que quien detente el poder respete el juego democrático, sus reglas, las formas en que se tiene que actuar. Aquí organizaron plebiscitos para acabar por proyectos que habían tomado años en su formación, con independencia de la bondad o no de los proyectos. Ni siquiera me meto ese análisis. Pero en un plebiscito organizado sin la autoridad electoral, por simpatizantes del presidente, organizado, vigilado, regulado por alguien que no era la autoridad electoral como lo marca la Constitución para este tipo de ejercicios, se acabó con un proyecto que había tomado años realizar y que pondría a México a la vanguardia de los servicios aeroportuarios del mundo. Y así le hicieron en Baja California con una cervecera también que ya había obtenido los permisos. Entonces parece que la primera prueba del test no se pasa. El poder rechaza por acción o por omisión el juego democrático. La segunda prueba es: en México el poder reconoce la legitimidad del adversario político. Miren ustedes, en una democracia uno siempre tiene que reconocer la legitimidad de quien es su adversario en política, porque en una democracia uno debe estar consciente que la responsabilidad de gobierno o la responsabilidad de ser oposición en una democracia se va a alternar entre las distintas fuerzas políticas. Y eso supone que uno tiene que reconocer la legitimidad de su adversario político. Es decir, la bondad de sus propósitos, de su ideario, que aunque distinto al mío, están pensando en el bien de México. Aquí se reconoce la legitimidad del adversario político. Cuando por votar en contra de una reforma específica a la Constitución se formuló acusación a más de 200 diputados o no sé cuántos o menos ante la Fiscalía General de la República por traición a la patria, estamos en presencia de la legitimación del adversario cuando se supone en todos los discursos políticos que el adversario es un traidor a México, que no tiene absolutamente nada que hacer en el terreno de la política y que está moralmente derrotado.
La tercera prueba del test es si el régimen en cuestión tolera o fomenta la violencia. ¿Estamos en México en presencia de un régimen que tolere o fomente la violencia? Tenemos ejemplos desafortunadamente visibles, no solo de la tolerancia, sino de la total y absoluta negociación con la delincuencia. Y no me refiero, porque es importantísimo hacer esta aclaración, a los cientos y miles de servidores públicos que trabajan por la Procuración de Justicia o en la Administración de Justicia o en el Ejército o en la Guardia Nacional, que ponen todo su empeño en lograr el propósito para el cual están trabajando. Pero podremos decir lo mismo de los altos mandos y de los secretarios que definen las políticas públicas en la materia, que no fomentan o toleran la violencia. Y por último, el poder amenaza o restringe las libertades civiles. ¿Estamos en presencia de un gobierno que respete la disidencia política? Que no la trate de cooptar como el último ejemplo vergonzoso para el Congreso de la Unión, en donde bajo la amenaza se logró la votación para poner un peldaño más a la militarización del país, en detrimento de las propias Fuerzas Armadas y su gran labor constitucional definida previamente. No estaremos amenazados en nuestra democracia cuando el Instituto Nacional Electoral ha sido amenazado de muerte por una iniciativa que proviene desde el poder. Escúchenlo bien. En México, desde la reforma de Jesús Reyes Heroles del 77, que abrió el panorama democrático del país, logró la constitución de partidos políticos, incorporó a la izquierda mexicana al proceso democrático, estableció reglas fundamentales en ese entonces para llevar a cabo comicios en donde los votos contaran y se contaran. Desde el 77 jamás un gobierno se había atrevido a presentar una iniciativa de ley en materia electoral. Todas las demás leyes electorales fueron aprobadas por iniciativas en consenso, por documentos que se elaboraban entre todos los partidos, sí en la Secretaría de Gobernación, pero llegaban al Congreso como productos del más amplio de los consensos posibles en materia de fijar las reglas que iban a aplicarse para la elección de los cargos de elección popular. Y el gobierno, por decencia, no presentaba una iniciativa porque se presentaba frente al asunto electoral como juez y parte. Hoy este gobierno presenta su iniciativa, nos dice quiénes fueron los autores. Uno, por cierto, que maneja una cuestión tan delicada como el revisar los estados financieros de cualquier persona, pero al mismo tiempo se da tiempo para hacer iniciativas de ley electoral. ¿Por qué viene a cuento todo esto? ¿Y por qué necesitaba hacer este preámbulo para hablar de Francisco Sánchez? Porque escúchenmelo bien, y es parte también del juego democrático en donde uno tiene que aceptar con humildad las virtudes de su adversario político, porque no ha habido nadie en mi concepto que con la asertividad, con el nivel intelectual, con el valor y con la decisión de Francisco
haya sido tan puntual en defender las libertades de Chihuahua y de México frente a lo que se decía. Y sí, ha tenido la inteligencia de presentar iniciativas, amparos, promociones que no solo ven por lo que le interesa a los ciudadanos, sino porque también cuestionan ese monopolio que se pretende sobre muchas cosas. Uno se pregunta, ¿ustedes pueden comprar una vacuna con el COVID en una farmacia? ¿Y por qué en El Paso a uno se la ponen hasta gratis? Pues Francisco tuvo que poner un amparo para poder hacer que los niños de Chihuahua en su temprana infancia pudieran ser beneficiarios de esta vacuna sin esperar a la recomendación del gobierno federal a la hora que se le ocurriera al mago de Gatell, ¿no? Entonces, Francisco ha tenido el talento de cuestionar puntualmente y de frente el más grande riesgo que ha tenido nuestra democracia durante los últimos tiempos y al mismo tiempo gestionar y ser capaz de identificar cuál es el sentir de la gente a la que representa y servirla en las cosas que a ella le interesan. Es decir, Francisco puede tener una agenda política en donde combate frontalmente la amenaza del populismo que ya ha explicado él profundamente, pero también su agenda la construye con la que todos los gobiernos y todos los políticos la debemos construir, porque nosotros tenemos que construir nuestra agenda con las necesidades y con el sentir de a los que representamos. Así es que muchas felicidades por eso, Francisco, también. Algunos han de decir, mira, este secretario cómo es, anda florido. Ha de ser compa de Francisco de toda la vida. Se han de conocer de hace muchos años. Quiero decirles que no tuve la fortuna de conocer a Francisco hace muchos años. Quiero decirles incluso que si tuvimos conocimiento alguna vez, yo de él o él de mí, no fue precisamente en los mejores términos para el entendimiento político. Éramos adversarios políticos que nunca enemigos, de a de veras, frontales en algunas ocasiones. Pero hemos venido construyendo una relación fundada en la confianza, en estarnos constantemente, si ustedes quieren, poniéndonos a prueba. Pero más allá de eso, en la legítima confianza que da el saber que está uno frente a una persona que reconoce el quehacer político, que reconoce a sus adversarios, que reconoce el juego democrático y que sabe que el interés de Chihuahua es superior a cualquier otro interés. Muchas gracias también por eso, Francisco. Voy a concluir con dos ideas que no son mías. Una es de Octavio Paz. Y es uno de los pensamientos a los que siempre que me molesta el otro es quien no es uno mismo, ¿no? Leo y releo para que no se me olvide lo importante que es, no solo para el ejercicio de la política, sino para el ejercicio de la vida misma, el reconocer al otro y la validez del otro. Decía Paz, lo otro no existe. Tal es la fe racional,
la incurable creencia de la razón humana. Identidad es igual a realidad, como si, a fin de cuentas, todo hubiera de ser absoluta y necesariamente uno y lo mismo. ¿Pero qué creen? Pero lo otro no se deja eliminar, subsiste, persiste. Es el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes. Abel Martín, con fe poética, no menos humana que la fe racional, creía en lo otro, en la esencial heterogeneidad del ser, como si dijéramos en la incurable otredad que padece lo uno. Y usted, compañero diputado, me despido diciéndole un verso que lo define en muchas circunstancias. Fiado en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalas. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Muchas felicidades, diputado, y tenga usted el reconocimiento del gobierno del Estado y seguramente de los chihuahuenses. Agradecemos el mensaje del secretario general de Gobierno, licenciado César Jáuregui, quien destaca sobre las diferencias políticas, la convergencia de las causas, en este caso, de los legisladores y del Gobierno del Estado. A continuación, con la representación del Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, invito a que haga el uso de la palabra el representante en Chihuahua de la primera circunscripción, Jorge Alfredo Lozoya Santillán. Un aplauso para recibirlo. Gracias por estar aquí esta noche, a toda esta gran familia naranja. En realidad, para mí es un orgullo estar al frente de este gran ejército de soñadores. Estamos aquí por el profundo amor que le tenemos a Chihuahua. Estamos aquí para demostrar que somos una fuerza imparable, que se cohesiona alrededor de esta gran familia llamada Movimiento Ciudadano, que cada vez crece más y que hoy se reúne para celebrar este primer informe de un compañero de batallas. Felicidades, diputado Francisco Sánchez, por su ardua labor a favor de los más desprotegidos de este pueblo de Chihuahua, que le dio la confianza y que sé que no defraudará en ningún momento. Hoy celebro tu fortaleza y tu lucha por un mejor Chihuahua. Este camino no ha sido fácil, pero nada en la vida que valga la pena lo es. Hoy vengo a decirte que no estás solo, que tus causas también son mis causas, son las causas de este gran ejército de soñadores que nos acompaña. Quiero decirte y quiero decirles a este gran ejército que están hoy con nosotros y los que nos miran desde las plataformas digitales, que vienen combates y tiempos muy complicados para este país, pero la esperanza y la entereza de hacer lo correcto están con nosotros, están de nuestro lado. Viene a defender a Chihuahua del avance de los malos gobiernos, viene a defender a Chihuahua de los políticos de siempre, de esos políticos que desprecian al pueblo trabajador. Yo quiero reconocer, aparte de todo, diputado, tu capacidad de gestión, tu capacidad para construir una relación sólida con el Poder Ejecutivo. Y aquí aprovecho para agradecer a un gran interlocutor. Gracias, secretario de Gobierno, por toda esa labor que ha hecho para con nuestro movimiento y para con nuestros alcaldes, que también quiero agradecer su presencia. Lauro, Javier, Sergio, Eberto, César, gracias por estar aquí y por esa gestión
incansable que ha hecho a favor de nuestras familias, donde gobernamos el Movimiento Ciudadano. Viene tomar las riendas de Chihuahua, de luchar al lado del pueblo, de nuestro Chihuahua. Viene a luchar por las causas más nobles, el agua, combatir las injusticias, proteger a nuestra gente, que lo son todos, porque nosotros no distinguimos, son chihuahuenses y con eso basta. Chihuahuenses, se los digo de una forma muy clara, tenemos un legislador que pelea por las familias, los estudiantes, las amas de casa, los campesinos, los agricultores, la clase trabajadora, los profesionistas. Pelea para que bajen los impuestos, por mayor presupuesto para nuestras ciudades y para nuestro estado, porque ya no vuelva a haber cierres masivos y colapsen nuevamente los miles de negocios, solo porque el Estado así lo manda. Chihuahuenses, hombres y mujeres de este movimiento, estamos en la peor inflación en décadas, pero tenemos esperanza, porque el diputado que nos representa pelea por menos impuestos y sigue peleando cada día para que cambien las políticas económicas de este gobierno. Diputado, usted sabe que en Parral ya demostramos que los gobiernos ciudadanos son los que más aman a su gente y más hacen por ella. Hagamos que Chihuahua entero nos conozca, que conozcan este movimiento de soñadores, hombres y mujeres que solo buscan lo mejor para cada chihuahuense. Hoy te digo gracias por tu fortaleza valiente, tu capacidad de entrega y defensa para las causas. Que ningún chihuahuense se quede atrás, no más populismo. Felicidades, diputado, por este año de grandes logros. Agradecemos el mensaje a nombre de Movimiento Ciudadano de Alfredo Lozoya, y para culminar con este informe legislativo los invito a permanecer de pie y entonar juntos, siguiendo la dulce voz del tenor Francisco Fernández, nuestro hermoso himno del estado de Chihuahua. A la voz de tu nombre, Chihuahua, entonemos un himno triunfal. Por el mundo tus hijos proclaman orgullosos su honor y lealtad. Alabemos tu tierra bendita, nuestra cuna y hogar singular. Tu regazo de madre nos brinda un oasis de amor fraternal. Con los brazos unidos haremos de tu tierra, Chihuahua, un edil, y al altar de la patria llevemos nuestros héroes de hoy y de ayer. Chihuahuenses, amemos la tierra que también nuestros padres amados. Heredamos su sangre guerrera y también sus ideales sagrados. A la voz de tu nombre, Chihuahua, entonemos un himno triunfal. Por el mundo tus hijos proclaman orgulloso su honor y lealtad. De esta forma concluimos esta ceremonia agradeciendo a todas las personas presentes su asistencia. Que tengan una excelente noche y sigamos haciendo nueva política. Hasta pronto.